Este 29 de febrero fue calificado como el superlunes por la masiva vuelta al trabajo de quienes viven en Santiago, descripción que también calzó perfecto en el ámbito económico con el anuncio de Hacienda sobre la reducción de 540 millones de dólares al presupuesto de este año. Queremos analizar lo que implican estas cifras y para eso nos acompaña la exdirectora de presupuestos, Rosana Costa. Rosana, gracias por estar con nosotros. Hola Nicolás, un gusto estar acá contigo. Rosana, a ver, estos 540 millones de dólares, ¿son menos? ¿Es más de lo que tú esperabas? ¿Cuál es tu análisis respecto a las cifras principalmente? Si tú me hubieras preguntado ayer, yo habría pensado que el ajuste iba a ser algo mayor. Pero lo primero que quiero reconocer es que era necesario dar una señal, y esta es una señal importante, de que hay una preocupación por avanzar en el restablecer la tendencia al equilibrio en las finanzas públicas. No sé si esto es suficiente para mostrar que se restablece el camino al equilibrio en las finanzas públicas. Yo creo que lo que hay es un ajuste, dado que hay un ejercicio, una preocupación del Ministerio de Hacienda, porque dice el precio del cobre de largo plazo es menos optimista del que yo había pensado en septiembre cuando hice la ley de presupuesto. Citó a un comité, el comité le dijo el precio en realidad hoy día lo estimamos en 2.57. Podemos decir es mucho, es poco, pero hay un reconocimiento, hay una parte, un ajuste, y eso significa mi déficit estructural subió un 1% del producto adicional, o sea, en vez de 1.3 es 2.3. Y el ministro con este ajuste baja un cuarto punto de ese mayor y se queda como, en vez de 2.3, por ahí por 2, un poquito más, y en algún minuto hay un reconocimiento, y esa es la información que todavía nos falta, de que habría mayores ingresos, con lo cual él dice yo quiero volver al 1.3. Exactamente. Antes de entrar en los déficits, Rosana, y precisamente lo que tú mencionabas, que tú ayer, si te hubieran preguntado, o hubiera esperado que hubiera sido algo mayor en millones de dólares, o algo mayor también en reducción de punto porcentual del presupuesto, porque estos 540 millones de dólares es 1% de reducción en el gasto del presupuesto 2016. ¿Tú hubieras pensado que hubiera sido mejor un aumento más porcentual o sea, una reducción mayor del porcentualmente? Una reducción mayor en dólares. Ahora, ¿por qué? Estamos y todo esto depende un poco de los espacios que tenga y lo que pueda hacer, cuánto se puede hacer en un año, cuánto puede hacerse después, pero hay que avanzar más. ¿Por qué? Cuando vivimos estos ciclos, los parámetros de largo plazo son especialmente difíciles de proyectar. O sea, la economía, cuando todo marcha de acuerdo a parámetros, es relativamente más fácil de proyectar que cuando a ti te cambian los ciclos. Tan volátil, Rosana, porque en septiembre el comité de expertos del precio del cobre de largo plazo estimó que estaría en $2.98. Con eso se calculó el presupuesto. Y ahora le entregaron a Informa Hacienda en $2.57 para el largo plazo. Eso es, y lo dijo el ministro de Hacienda, 2.700 millones de dólares menos en ingresos estructurales, que es 1% del PIB de Chile. Tal cual. Entonces, hay volatilidad, y cuando la tendencia de los parámetros a la baja, esa volatilidad va en la dirección de deteriorar las cuentas fiscales. Entonces, lo que estamos haciendo es irnos ajustando frente a un deterioro de esos parámetros estructurales. Mientras tanto, las cifras efectivas nos están mostrando duramente que estamos en un déficit calculado después de este ejercicio que dio el ministro cercano al 3%, 2.8, 2.9. De hecho, ya que habla de déficit, te invito a ti, Rosana, y a las personas que nos están viendo en sus casas a que veamos una siguiente gráfica precisamente con los déficits, tanto efectivos como estructurales, que es al final de todo lo más importante, y por algo se hacen estos ajustes. Como vemos en pantalla, el déficit fiscal efectivo, es decir, la diferencia entre gasto e ingresos solamente para este año, con todos los ingresos y todos los gastos, estarían 2,9% del producto. Esto es 7 décimas más de lo que tuvimos durante 2015. ¿Tú estás viendo que este 2,9% es algo peligroso para las finanzas fiscales? Este 2,9 es el que hay que dar señales de que somos capaces de irlo rebajando en el tiempo. Porque este 2,9 es el que nos lleva a endeudarnos para financiar. Este es el financiamiento que nos falta para el ejercicio presupuestario. Esto es lo que nos lleva año en año a pedir deuda para terminar de financiar, salvo que logremos el equilibrio. Entonces,
cuando los parámetros estructurales van a la baja, existe siempre el riesgo, hay que mirar también esta cifra, que es la cifra efectiva, que es la que nos está mostrando la cruda realidad que estamos viendo día a día. Tenemos entonces el déficit efectivo 2,9%, y abajo, como vemos en pantalla, el déficit estructural, que está en 1,3% según lo proyectó hoy el ministro de Hacienda, de acuerdo a este reajuste. ¿En qué difiere? ¿Por qué tenemos esta diferencia entre efectivo y estructural, Rosana? Tenemos esta diferencia porque cuando calculamos el déficit efectivo, estamos usando el precio del cobre de este año, que en la ley de presupuesto es 2.5. Exacto. ¿Ya? En cambio, el de largo plazo nuevo es 2.57, era 2.98 en la ley. ¿Y por qué este déficit efectivo está anclado no en el crecimiento de la economía de largo plazo, que está estimado en 3,6%, sino que entiendo en lo que se usó en la ley de presupuesto, que es 2.75? Falta todavía ajustar ese 2.75 que hoy día nadie está pensando que la economía vaya a crecer 2.75. Bueno, el ministro de Hacienda no hizo una nueva cifra oficial de crecimiento, pero dio a entender, casi que diciendo, ojo, vamos a hacer esto, pero dio a entender, no oficialmente, que estaría en torno al 2%. Quiere ver todavía las cuentas nacionales, pero él está diciendo extraoficialmente que Chile va a crecer cerca de 2% este año, algo mucho más ajustado a lo que estima todo el mercado. Más ajustado, a pesar de que el mercado hoy día mayoritaria y crecientemente está por debajo del 2%. Hoy día las proyecciones de mercado tienen como techo ese 2%, o sea, van varias veces que las proyecciones del Ministerio de Hacienda está como en el rango, en la parte más optimista del rango donde se están manejando las proyecciones, y eso, bueno, hay que tenerlo presente cuando miramos los números también. Ahora también otro número que dijo el Ministerio es que el crecimiento del presupuesto, del gasto, año a año, en vez de ser 4,4%, sería 4,2% por este mismo ajuste. Ahora quisiera preguntarte, Rosana, y con tu experiencia como exdirectora de presupuesto en el gobierno de Sebastián Piñera, el ministro dijo que este ajuste va a ser principalmente en gasto corriente, es decir, imprimamos menos, renovemos menos autos, viajemos menos. Casi que no anden tanto en taxi, andan en micro a los funcionarios públicos. Y quisiera preguntarte, ¿ese tipo de reducción de gastos es el indicado para hacer estos ajustes? Ya que el ministro señaló que no se va a tocar ningún programa que tenga algún contenido social, es decir, que llegue para las personas, y por ejemplo no se va a recortar nada del presupuesto de salud. ¿Este gasto corriente es la manera indicada de hacer este ajuste? Dos cosas. Es importante que sea más gasto corriente a gasto capital. Es decir, que la inversión, cuando tenemos un déficit de crecimiento y un problema de crecimiento, que la inversión en infraestructura pública idealmente se ajuste lo menos posible. Eso es positivo. Y por lo tanto que se concentre en el gasto corriente es una buena medida del ministro. La tarea del ministro es que este ajuste sea permanente. Es decir, que no deje de comprar el auto este año para comprarlo el próximo, sino que efectivamente sea un ejercicio de menor gasto en forma permanente en gasto corriente. Ese es el ejercicio y esa es la tarea que tiene pendiente. Bueno, de hecho la composición de estas reducciones es 71% en gasto corriente y 29% en gasto de capital. ¿Te parece bien esa composición de la reducción? Me parece un buen desafío, y un punto que es bien relevante. Que esta reducción de la ley se mantenga a lo largo del año. En el año 2014 terminamos gastando, anunciamos con el informe de finanzas públicas de mitad de año, un aumento del gasto por sobre el de la ley, que de alguna manera lo estamos revirtiendo con este ajuste que está haciendo el ministro hoy día. El ministro tiene que mantener este ejercicio todo el año y en los años que vienen también, para que sea una rebaja del gasto corriente pero permanente. Finalmente, Rosana, para que la gente entienda en sus casas por qué es importante hacer este reajuste y que no siga subiendo el déficit efectivo. Es para que también, efectivo y estructural, es para que el mercado internacional sepa que Chile es responsable de su endeudamiento, no está disparatado con los déficits efectivos, y así no nos castiguen en nuestras notas de deuda, en nuestras notas de riesgo. Así es. Esto parece contraintuitivo, porque uno dice, tengo bajo crecimiento, aquí me están restando. No, no está restando, porque si bien hay un primer efecto de que el gobierno está produciendo menos en gasto corriente, hay un segundo efecto. El mundo está súper volátil, está mirando a todo el mundo y nosotros estamos con un déficit efectivo creciente, entonces nos miran con cierto nerviosismo. Ese nerviosismo termina traduciéndose en mayor tasa de interés, y esa mayor tasa de interés coste de producción y nos pega en contra. Entonces, la necesidad que tiene el gobierno hoy día es mostrar que seguimos siendo serios, que tenemos la intención
de ajustarnos, que para allá vamos, que estamos conscientes de lo que está pasando. Esa es la señal que quiso dar el ministro. De hecho, Rodrigo Valdés Haya de que habla de que no hayan desequilibrios financieros que nos afecten como país. Así es, y no nos equivoquemos que esto es un ciclo largo y eso no se corrige con política fiscal. Eso vamos a ver entonces en los próximos meses con la política fiscal y también con la política monetaria de nuestro país, que es muy importante. Necesitamos que otras medidas no aumenten la productividad, que seamos cautos con las reformas, que no nos sigan castigando el crecimiento, y tenemos que trabajar mucho en el crecimiento porque es lo que nos va a financiar el presupuesto en los años que vienen. Rosana Costa, exdirectora de presupuesto, gracias por estar en Agenda Económica. Encantada. Bueno, y con este análisis sobre el ajuste fiscal que anunció el gobierno, terminamos la agenda de este lunes. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.